Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Eh, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura les da la más calurosa bienvenida a través de los diferentes canales a este webinar con el que iniciamos una serie relacionada con la proteína de origen animal de las diferentes especies y toda la problemática que se ha suscitado con el COVID, tanto la de tipo productivo, económico, social, sanitario. Para este día vamos a contar con la presencia de Heriberto Hernández, quien es el presidente de la Organización de Porcicultores del país. Él nos hablará sobre esta nueva figura. Está también con nosotros Omar Pulido, quien es, además de porcicultor, ha estado muchos años en el medio y además con su orientación y preparación tiene una visión muy particular sobre estos negocios. También el doctor Primo Molina, quien pues ha destacado en el ámbito sanitario, ya lo verán al leer su currículum. Y queremos también agradecer, bueno, Jorge Ledesma, ya preguntábamos por él, y quisiera pedirle al doctor Diego Montenegro, quien es el representante del ICA en México, que dé las palabras de bienvenida y la presentación y el discurso, para inaugurar esta serie de webinars. Les agradecemos a todos su presencia, ya tendremos oportunidad de platicar, está un chat a sus órdenes para cualquier pregunta. Don Diego, por favor, si usted es tan amable de tomar la palabra. Muchas gracias, Armando. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un saludo cordial para ti, Armando, para Graciela, que fueron los que estuvieron detrás de la organización y los detalles de esta importante serie de webinars. Un saludo cordial para Heriberto Hernández. Una felicitación por el nuevo marco institucional que inauguraron recientemente. Felicitaciones. A Omar Pulido, y a Primo Molina, un saludo cordial, quienes hoy día nos acompañan como expositores. Reitero la bienvenida y muchas gracias por su presencia en este webinar, que es el primero de 8 que organizamos en el ICA, denominados Produciendo Proteína Animal en tiempos de COVID, problemáticas, estrategias y necesidades futuras de México. Vimos épocas sin duda de incertidumbre asociadas con esta pandemia del COVID-19 y al recrudecimiento de la crisis económica en la cual ya se encontraban varios países y que estas circunstancias han contribuido a agudizar, diría yo, una circunstancia que es común para varios países de Latinoamérica y el Caribe, y por qué no el mundo entero. Este escenario sin duda trae desafíos y trae también grandes oportunidades para construir nuevos paradigmas de desarrollo y nuevos enfoques para el crecimiento económico y social de nuestros países y sus poblaciones. Para muchos analistas se avecinan grandes cambios que sin duda podrían moldear la manera en la cual estamos acostumbrados a hacer negocios, en las cuales nos interactuamos entre personas, entre empresas y por qué no entre gobiernos. Y por qué no pensar en términos positivos que traen también beneficios para la humanidad. Son estos criterios que compartimos y que abonamos en los análisis al interior del ICA. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, señaló recientemente que la promoción del consumo de la proteína animal es clave, es fundamental para reactivar diversos sectores comerciales del país, como la industria restaurantera, el turismo y la agroindustria en general. Por otro lado, es importante destacar también que los estilos de vida saludables y una alimentación adecuada son de vital relevancia en estos tiempos de pandemia. Es de particular importancia pues, incluir proteínas de origen animal que ayuden a prevenir los efectos
más graves del COVID y sus secuelas. En México, la ingesta de carne per cápita es 65 kilos. Somos 65 kilos de carne al año versus los países desarrollados donde el consumo supera en muchos casos 100 kilos per cápita anuales. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda el consumo de 180 gramos al día de alimentos de origen alemán, de origen animal, que pueden ser carne roja o blanca, o pescado, lácteos o huevos. Ha demostrado que los niños que consumen proteína animal mejoran sustancialmente sus capacidades de concentración y de aprendizaje. Si se asegura un mínimo de 30 gramos de proteína de origen animal diariamente en la comida, se asegura una buena salud en niños y ancianos. En el caso de adultos mayores, la vulnerabilidad se refuerza si se combinan diariamente además frutas, verduras, leguminosas y otras proteínas de origen animal como lácteos, el huevo, la proteína más barata y accesible, las carnes y las proteínas de origen agrícola. ¿Por qué es importante consumir la proteína animal en estos tiempos? Pues la alimentación juega un papel fundamental durante el crecimiento y contra las complicaciones médicas que trae esta pandemia. La proteína refuerza la elasticidad, la resistencia, repara órganos, tejidos, forma hormonas, anticuerpos y fortalece el sistema inmunológico. Y está comprobado que ayuda a sobrellevar el estrés propio del encierro y posiblemente cuadros de depresión. Por lo anterior, nos da un gran gusto saber que recientemente se conformó un frente de organizaciones denominado México Unido por la Proteína Animal. Una gran iniciativa que creo que contribuirá a buscar una agenda conjunta para incrementar el consumo de proteína animal en México. En este contexto, que esta serie de webinars que intercambiaremos, en los cuales intercambiaremos conocimientos y experiencias entre los productores de carne de cerdo, carne de pollo y de res, de producción de lácteos y de huevo, además de carne de borrego y de cabrito, y embutidos y carnes frías, será de gran utilidad para la consecución de los objetivos de esta gran iniciativa. La acuicultura también tendrá un rol importante en esta sesión, ya que proporciona elementos vitales como vitaminas y alimentos, industria que crece cada vez en nuestro país. México representa un productor eficiente de proteína animal por detrás de Estados Unidos, Canadá, China, Brasil y la India. México busca mantenerse como productor de cárnicos y mantener su autosuficiencia en huevo y pollo. En el ICA nos motiva mucho el hecho de que México pueda ser autosuficiente en productos cárnicos, huevo, pollo, productos acuícolas y demás, además esté accediendo a otros mercados chinos y otros mercados asiáticos. Con este fin es que pues invitamos a participar activamente en esta secuencia de foros y nos enorgullecemos en particular de las voces de los productores a estos foros, que creo que es fundamental, conocer sus necesidades, apoyar sus expectativas y reforzar los lazos de nuestra institución para brindar a quienes generan proteína mexicana de calidad un marco de discusión amplia y sincera. Bienvenidos nuevamente pues, a esta secuencia de foros. Muchas gracias y enhorabuena. Felicitaciones. Gracias. Diego, muy amable, muchas gracias por tus palabras. Nos has dado el marco general de lo que piensa el ICA, que debe ser nuestro quehacer en este tema. Y pues vamos a entrar en materia. Permítame presentarle a Heriberto Hernández Cárdenas. Realmente, Heriberto, te agradecemos mucho todo tu apoyo y tengo que hacer extensiva al personal de la ahora Opermex o Pormex. Realmente cuando les manifestamos la idea, pues la tomaron, te platicaron y nos dieron todas las facilidades y realmente les agradecemos a todo el personal que trabaja contigo. Déjenme contarles que pues Heriberto es todo un ganadero. Cría cerdos, ovinos, huevos para plato, vende carne y vende tornillos.
Ha sido presidente y vocal de la Asociación Local de Porcicultores allá en su natal Grullo, Jalisco. O sea, empezó desde lo local. Secretario y presidente de la Unión Regional de Porcicultores del Estado de Jalisco. Delegado ante la Fundación Produce de 2014 a 2020, presidente de la Organización de Porcicultores de México, la antigua PORPA, y actualmente pues el presidente de la nueva organización OPORMEX, que ya nos platicará sobre ella. Estimado Heriberto, por favor, tú tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Alica por hacer equipo con OPORMEX. Te doy la gracia, doctor Armando, al doctor Diego Montenegro, gracias por el apoyo que hemos recibido de la industria porcina de parte de Alica. Y seguimos aquí en OPORMEX haciendo equipo con ustedes y seguiremos siendo equipo con ustedes. Muchísimas gracias. Saludo a Omar, a Primo, gente clave y gente importante dentro de la industria. Saludos a todos los que nos escuchan. Buena tarde a todos. Voy a tratar de desarrollar un poquito lo que vemos como industria en su contexto global, un poquito en lo nacional, y nos vamos a ir enfocando a la visión y a la claridad que tenemos como OPORMEX y transmitirles esta gran fortaleza que tenemos al unir a la porcicultura mexicana, transmitir lo contento que estamos y asumimos el reto de generar una agenda ambiciosa para la porcicultura mexicana, y eso es básicamente y la parte que hemos hecho en el tiempo de COVID. Muchas gracias. Adelante con la presentación. Adelante. Como ustedes saben, tenemos 12 tratados de libre comercio, 462 millones de personas como mercado potencial. De los 194 países, México se posiciona como el 11º productor de alimentos, el tercero en Latinoamérica, 11º productor mundial de ganadería primaria, el 7º productor de proteína animal y el 9º productor de carne de cerdo. Adelante. La producción mundial de carne de cerdo, ¿cómo está conformada? El primer productor sigue siendo China con un 48%, esos son datos al cierre de 2019. Le sigue la Unión Europea con un 23%, Estados Unidos con un 12% y Brasil con un 4%. Adelante. De los 10 países productores de carne de cerdo, México nos encontramos en el 7º lugar, con ya cerrando el 2019 con 1.400.000 toneladas. Como lo decía, China sigue liderando la producción de carne de cerdo. Adelante. ¿Y cómo está conformado el consumo mundial de la proteína animal? Sigue liderando la ave con un 35.6% del consumo de proteína animal, el porcino con un 37%, le sigue la res con un 21.9% y borrego y cabra sobre el 5.5%. Es la conformación de cómo estamos consumiendo la proteína animal. Adelante. Y en el contexto global, ¿cómo está posicionado México? México, en el contexto de del consumo de proteína animal, nos encontramos en el 6º lugar de consumo de proteína animal. Adelante. En el consumo per cápita de carne de cerdo, la Unión Europea está en primer lugar con 38.78%, y México, aunque aquí
por estadísticas oficiales traemos un 18%. Hay estadísticas ya que nos manejan el 19.5% de consumo per cápita de carne de cerdo en México. Hemos ido mejorando el consumo de carne de cerdo. Adelante. Las exportaciones mundiales de carne de porcino, de los 9.335.000 toneladas, la Unión Europea es el mayor exportador, le sigue Estados Unidos, Canadá, Brasil, y ahí estamos México en el 5º lugar. Adelante. Los principales importadores de carne de porcino, esto es bien interesante. ¿Cómo nos situamos? En el 3er lugar de importaciones de carne de porcino, seguido de China, Japón, y le sigue México. Ese nivel de la importancia que tiene México en las importaciones de porcino. Adelante. Adelante. Nos vamos a ir al contexto nacional. Como ustedes saben, tenemos alrededor de 1 millón de unidades de producción. Hemos aumentado las cabezas con 18.2 millones de cabezas, con un valor aproximado de 61.000 millones de pesos. Hemos ya cerrado el 2019 con 370,000 empleos directos, 1.8 millones de empleos indirectos, ya más de 2 millones de familias dependen de la porcicultura. Y recordemos que esta porcicultura está situada en los lugares de más marginación. La porcicultura genera riqueza donde hay más pobreza. Adelante. La producción de carne de cerdo nacional hemos ido creciendo a niveles del 2.48. En oferta de carne de cerdo nos situamos al 6.61. ¿Por qué? Porque en los últimos años el precio de venta del cerdo, de traer un promedio de alrededor de 105 kilos, ofertamos ya una canal de mayor peso, un puerco en pie, un cerdo en pie de 125 kilogramos. Esto ha aumentado la oferta de carne de cerdo en nuestro país a un 6.61% ya en el 2019. Adelante. Ya en el 2020 seguimos creciendo en la oferta de carne, seguimos creciendo en 3.78 ya en el 2020, aún con la situación de la pandemia. Adelante. Esos son los mayores estados en productores. Jalisco en primer lugar, le sigue Sonora, Puebla con un 11.8, Veracruz con 9.5 en 5º lugar y 4º lugar Yucatán con 9.7. Adelante. Las exportaciones de porcino, hemos crecido en las exportaciones de porcino. En el 2019 cerramos con un volumen, un aumento en la exportación del 33.91. En precio promedio tuvimos un mejor precio del 28.86% de crecimiento y como consecuencia en el valor o en las remesas entradas a nuestro país un 35.9% en las exportaciones de carne de porcino. La conformación del mercado principalmente a Japón un 67%, a China un 16%, a Estados Unidos un 9% y un 8% a demás países como Corea, Canadá, Chile, Puerto Rico, Singapur. Adelante. En el 2019 las exportaciones han crecido aún más, han crecido a la fecha, al mes que cerramos, a niveles del 49.97, casi 50%. Y la conformación de esas exportaciones también ha cambiado muy drásticamente. Si bien exportábamos a Japón, veamos cómo el renglón de China lo hemos multiplicado prácticamente por 10. De 5.063 toneladas a 50.468 toneladas. Hemos logrado exportar
mucho más volumen a China. Como consecuencia, nuestras exportaciones globales se han aumentado a los niveles del 50%. Adelante. Nuestras importaciones. En volumen, cerramos el 2019 con un aumento del 1.06, un precio promedio, un aumento del 11.83 y en valor del 13.02. Nuestro principal país el cual importamos es Estados Unidos, principalmente piernas y paletas. Le sigue Canadá también con pierna y paleta, y otro en Chile, Alemania y parte de España. Adelante. Las importaciones de porcino al día de hoy siguen en estos volúmenes, han aumentado del 1 que cerramos el año pasado en promedio, siguen más o menos en los mismos números del 1.74. Seguimos importando principalmente de Estados Unidos, el mismo volumen, aún con lo que se ha deprimido en el mercado nacional, las importaciones siguen entrando con crecimientos del 1.74. Adelante. ¿Y cómo estamos viendo, qué pasó en el marco de la crisis con este contexto? Recordemos que la pandemia en la fase 3 empieza en el mes de abril. Esto coincide con la Cuaresma, que somos un país religioso, en el cual nuestras ventas disminuyen entre un 10 y un 15%. Y con la pandemia vino a reducirnos falta de demanda hasta un 40%. ¿Qué hicimos en esos momentos? De forma muy responsable, nuestro Consejo Técnico de OPORPA se dio la tarea de rápido evaluar, generar un manual de recomendaciones sanitarias para proteger a nuestro personal. Una vez dándosela desde la fase inicial de la pandemia, ya teníamos en granjas manuales para proteger a nuestros trabajadores. Nos dimos a la tarea de hablar con el doctor Villalobos, con el cual hemos hecho un excelente equipo en la SADER, de dar la certeza de que la industria porcina estaba trabajando por sus trabajadores y que seguiría ofreciendo carne de cerdo de calidad a la población mexicana. Estuvimos también en la Cámara de Diputados mandando ese mensaje claro de que la industria porcina estaba tomando las medidas necesarias para seguir con el abasto nacional. Y bueno, seguimos trabajando en ese sentido. Tuvimos un foro y en ese sentido también, en ese mismo tiempo nace MUPA con la clara certeza de como cadena mandar un mensaje claro a la población mexicana que la cadena estaba trabajando y que se aseguraba el abasto de proteína animal, que ahorita más adelante hablaremos más a detalle. Adelante. Y bueno, una vez formando el MUPA, nació con esta necesidad, hay que decirlo, fue una iniciativa de Come Carne, de Carla Suárez, de poner a su disposición una plataforma que pudieran unirnos para poder mandar un mensaje claro a la población mexicana que la industria estaba haciendo su parte en el tema de COVID, que aseguraba el abasto a la población mexicana. Y otro tema que también se dio en sinergia dentro del MUPA fue el promover el consumo de la proteína animal como una fuente de proteína para generar una alimentación sana y poder generar defensas para esta enfermedad. Creo que fue una sinergia muy, muy positiva. Se dio un trabajo extraordinario con todos los actores de la cadena y todos los directores que conforman toda la cadena, que pudimos mandar un mensaje claro que la industria cárnica nacional estaba trabajando unida, que tenía el abasto necesario para proteger a la población mexicana
e incentivar el consumo de la producción de proteína animal. Adelante. Como ya les decía, la cronología del tiempo de COVID se dio en estos tiempos, en el cual en abril se nos desploma la demanda hasta un 40%, tanto en pie como en carne. Esto vino a poner en una situación muy, muy complicada los meses de abril, mayo y junio. Se desplomó el precio del cerdo a niveles de 18 pesos cuando traíamos costos alrededor de 28 pesos, puesto que el aumento de la paridad del dólar nos pegó en los costos de producción y esto puso en situaciones muy, muy preocupantes y muy graves a nuestros productores con una descapitalización enorme en nuestras granjas. Adelante. En estos meses, en abril, mayo y junio, que fue lo más acentuado, esta tabla la generamos todavía cuando no teníamos precios de 18 pesos, teníamos precios de 20 pesos. Hubo pérdidas de nuestra industria de alrededor de los 1,300 millones de pesos mensuales. Como les decía, pues vino a descapitalizar fuertemente nuestra industria, tanto que el día de hoy no hemos podido balancear ni recuperar. Claro que esas pérdidas no las vamos a recuperar, pero no hemos podido paliar la situación que nos ha dejado el COVID. Sin embargo, la industria porcina sigue trabajando, sigue ofertando carne de calidad al mercado mexicano. Adelante. Y bueno, yo creo que yo lo he dicho mucho en muchos foros. Esta foto que ustedes ven fue en el mes de abril, justo cuando iniciaba la fase, un poco antes de que iniciara la tercera fase de la pandemia y de la parálisis económica del país. Fuimos súper acertados los productores precisamente en esas fechas, sentar la ruta clara para la unidad de la porcicultura mexicana. Esto nos ha hecho enfrentar esta situación unidos, fuertes, con una visión clara de lo que queremos como industria, paliando el reto enorme que ha significado el producir proteína de calidad de cerdo en tiempos de COVID. La verdad que yo creo que los productores, su exigencia de unirnos no pudo ser tan acertada justo en los tiempos de mayor crisis. Y bueno, aquí generamos la ruta específica para trabajar juntos y hacer las sinergias y sacar lo mejor de cada agrupación para hacer y gestar Opormex. Adelante. Y bueno, en este tiempo, del tiempo de abril al mes de agosto, fueron unos meses de mucho trabajo en la industria para llegar a formar un Opormex fuerte, con unos estatutos fuertes que plasmaran en sus estatutos lo que no queríamos ya para la industria porcina y fortaleciera las cualidades y las fortalezas de cada agrupación. La verdad que fue un trabajo muy, muy fuerte de los productores, muy arduo para llegar a este mes de agosto, para poder llegar con unos estatutos y un organismo muy fuerte, muy sólido, con la visión clara de perdurar en el tiempo. La industria porcina, hay que reconocerlo, tiene una historia de desunión, de agridulces, y creo que hemos podido plasmar en esto Opormex cómo evitar de una vez por todas y que perdure a través del tiempo Opormex con unos estatutos fuertes, con una visión muy amplia, muy fuerte, en la que se incluyan chicos y medianos productores, que todos estén incluidos, que todos tengan voz, que todos en sus diferentes escalas pueda Opormex ser un instrumento útil para poder generar una industria fuerte y aspirar ante la tan anhelada autosuficiencia alimentaria como país. Adelante. Antes de entrar al tema de las metas que traemos como industria,
quisiera que analizáramos un poquito lo que ya ha hecho la industria, que es un marco de referencia que le ha dado todo este contexto a Opormex. Y tenemos como parteaguas en 1994, que fue la entrada al libre comercio. La población mexicana eran alrededor de 90 millones de habitantes. En el 2016 éramos 123.5 y cerramos el 2019 con 197 millones de habitantes. En este sentido, quisiera resaltar la parte del abastecimiento nacional. Cuando entramos al Tratado de Libre Comercio, cubríamos el 87% del mercado nacional. De ahí, en el 2016, llegamos a bajar a cubrir el 60% del mercado nacional. Hemos ido caminando con el volumen de carne, ya logramos abastecer más de ese 60%, y es porque la industria porcina ha hecho un gran esfuerzo de eficiencia, de rentabilidad, de productividad y de ofrecer un producto con altos estándares a nivel mundial. Creo que la industria porcina en esta tabla refleja el enorme trabajo que ha hecho. Hemos sido, y lo he afirmado, la industria del sector pecuario más desprotegida dentro del Tratado de Libre Comercio, con 0 arancel, 0 cupos. Nos pusieron a competir con una industria porcina de nuestro vecino del norte con enormes asimetrías, y sin embargo hemos hecho una gran tarea la industria porcina mexicana. Adelante. Y algo de lo que explica el por qué seguimos dependiendo del mercado, tan enormemente del mercado americano, es la estructura de los mercados. La estructura del mercado estadounidense tiene una estructura en la cual recupera el valor del cerdo en unos cortes en el cual en México tienen un alto valor. Y en este trabajo que hemos hecho, damos con claridad esas asimetrías que tenemos entre el mercado estadounidense y el mercado mexicano. El lomo representa el 23% del canal en los Estados Unidos, mientras que en México representa el 21%. El vientre y costillas en Estados Unidos representa el 40%, mientras en México representa el 23%. Esa es una diferencia del 42% entre unos cortes y otros, en negativo hacia nuestro canal. El jamón representa un 17%, mientras que en México representa un 29%. En contra, a favor, un 70%. Es enorme la disparidad que tenemos en valor de la canal. Y trozos y paletas tenemos en el mercado de Estados Unidos un 20% y en México un 26%. Esta estructura de mercado es lo que nos ha estado pues deteniendo en cuanto a una mayor velocidad de crecimiento de la industria porcina nacional, pero sin embargo, con esta estructura de mercado hemos tenido que paliar y hemos tenido que trabajar fuertemente la industria mexicana, y con esto, aún así, con esta estructura de mercado, con estas asimetrías, hemos logrado caminar y forjar una industria porcina mexicana fuerte, moderna, comprometida con el medio ambiente y brindando una excelente calidad de canal. Adelante. Y bueno, ¿qué tareas tenemos con el nacimiento de Opormex? Con todos estos contextos. Y tenemos que partir de un diagnóstico claro de la industria porcina mexicana. Tenemos, de lo que yo tengo memoria, no menos de 20 años que la porcicultura mexicana ha tenido sus agridulces, sus uniones, sus desuniones. Esto generó que se generaran objetivos, esfuerzos duplicados y enfoques distintos, y que perdiéramos en muchas ocasiones el objetivo real que debe tener una organización, que es el productor. En este sentido, con este diagnóstico claro, con que tenemos que ser una porcicultura unida, con un solo enfoque, con una sola visión, y en ese sentido, pues los productores escuchaban una versión, escuchaban otra y no sabían cuál era la correcta. Y les platico un mito que tuvimos que
que quitar cuando era la Oporpa, que estaba muy regado por los productos. Eso es solo un ejemplo. Que la carne de cerdo americana traía 30 años de congelación, que venía en un estado, en mal estado. Sin embargo, nos dimos a la tarea, un productor, de importar combos de carne americana, y nos dimos cuenta que traía 3 días de matanza. Sí venía con piel, que había que quitarle la piel, pero era una carne que hay que reconocer de calidad. Entonces, en ese sentido, quitamos esa idea, esa imagen, nos quitamos la idea de que el combo era una competencia que no era leal porque era un producto sin calidad, cuando en realidad pues tiene una calidad. Otro mito claro en ese sentido de los combos es que era una práctica no válida dentro del comercio internacional. Pues nos dimos a la tarea de exportar nosotros hacia Estados Unidos combos. No fue rentable, claro, pero sí nos dimos cuenta que era una práctica dentro de la Organización Mundial de Comercio que podían hacer ambos países. Y así les pudiera mencionar mitos que la industria porcina, cuando se formó, en este caso Oporpa, tenía, que nos quitamos. Con esas realidades, con ese diagnóstico claro, hemos hecho de los cimientos de Opormex una visión muy clara de lo que queremos, de la fortaleza que queremos con productores, para hacer, con un diagnóstico claro de los errores, aprender de ellos, y como lo digo yo hacia adentro de los productores, para atrás ni para tomar impulso. En ese sentido hemos generado las bases sólidas con todo este contexto de la Opormex. Adelante. Y con este planteamiento, con estas realidades, tenemos claro también las oportunidades. Somos deficitarios de un 40% de la carne de cerdo. Sobre la realidad que con esta administración federal los recursos prácticamente son nulos. Tenemos oportunidades de mercado, tenemos las amenazas en el caso de la peste porcina africana, el tema de COVID, con lo que nos ha enseñado el tema de COVID, y tenemos la claridad que podemos estar en un estatus privilegiado de salud como país, y eso abre los mercados de exportación, y esa es una gran oportunidad. Con estas realidades hemos generado todo un plan de trabajo y una visión de Opormex, una visión conjunta donde nos hemos sentado todos los pequeños y grandes productores, medianos productores, todos en generando una visión clara de lo que queremos de Opormex hacia un mediano y largo plazo. Adelante. Y con estas fortalezas, que tenemos ya una industria fuerte, unida, el 100% de los productores unidos, tenemos retos importantes, como les decía, es la integración del pequeño y mediano productor. Yo creo que tenemos una claridad de que con las deficiencias o las faltas de apoyo a los pequeños productores, tenemos una gran tarea con el pequeño y el mediano productor, y tenemos que identificar claramente los temas transversales que le preocupan a toda la industria y que afectan desde el pequeño, mediano y grande productor en toda la cadena. Hay temas muy puntuales que afectan a toda la cadena y que si los atacamos beneficiaremos a toda la cadena, pero también tenemos claro que tenemos que ser un apoyo fuerte para el pequeño productor y mediano productor. Para esto tenemos la claridad del que tiene la tarea fuerte ahí, es las asociaciones y uniones estatales, que son las que están en el contacto directo con las bases de Opormex. Tenemos que generar unas estrategias de comunicación y de trabajo con las asociaciones y uniones de todos los estados, puesto que son ellos los que tienen el contacto con los pequeños productores. Son ellos los que tienen el día a día con los pequeños productores, y que si bien la Opormex es el que liderea los esfuerzos que permean a toda la cadena, al chico y al mediano productor, tenemos que generar en las uniones y sesiones una estrategia clara para que las uniones y sesiones generen
la fortaleza, la capacitación, la integración del pequeño productor y del mediano. Adelante. Y como les decía, tenemos un estatus privilegiado un estatus privilegiado en la base de salud, reconocido por la OIE, una industria moderna, eficiente, comprometida con el medio ambiente, con salarios justos. Generamos riqueza donde hay más pobreza. Y sí, los salarios que genera la industria porcina mexicana andan por arriba de la media de todas las entidades rurales. Esto es una gran fortaleza y un gran generador de riqueza para las entidades donde hay más pobreza. Tenemos una infraestructura TIF reconocida a nivel mundial que nos permite, junto con la salud que tenemos reconocida a nivel mundial, abrir mercados y ser más competitivos a nivel internacional. Productos inocuos y de calidad para el mercado internacional. Adelante. Con todo esto, hemos generado en Opormex una agenda de trabajo fuerte, con todo lo que nos ha enseñado y dejado de enseñanza el COVID, que ha dejado una visión clara de que tenemos que fortalecer más nuestra cadena de inocuidad, proteger más a nuestros colaboradores, que ya lo veníamos haciendo con medidas de sanidad, y ahora reforzar más y generar nuevos mecanismos de comercialización. Entonces, en ese sentido hemos generado visiones muy claras de promover políticas públicas que den certeza al pequeño productor. En estos tiempos de COVID y en esta administración federal, creemos que necesitamos ponerle mayor énfasis al pequeño productor. Ha quedado desprotegido con esta situación, se ha descapitalizado enormemente el pequeño productor y tenemos que generar políticas públicas para dar certeza jurídica al pequeño productor. Y también tenemos ya un camino requerido promover proyectos estratégicos de sitios 1. Esto ya lo tenemos con nuestros amigos de Guanajuato. Generamos un proyecto sitio 1 en el cual subimos a una economía de escala al pequeño productor, juntamos a muchos pequeños productores a generar un sitio 1 de 500 vientres, se generan lechones de calidad con un estándar muy alto de inocuidad, de productividad, y esos lechones se van a sus pequeñas granjas. Y eso nos insertamos a las economías de escala, y esto sin duda es un mecanismo que creemos que lo tenemos que impulsar, porque es uno de los mecanismos que nos va a ayudar a proteger al pequeño productor. Tenemos que contar con un fondo de aseguramiento para el mercado nacional para enfermedades exóticas. Esto hemos venido ya trabajando fuertemente, estamos ya un 80% de generar este fondo y es una de las líneas de trabajo que tenemos que concretar. Como una industria moderna que tenemos, eficiente y comprometida con el medio, creemos que tenemos que promover y tenemos el plan ambicioso de certificar el 100% de las granjas en buenas prácticas. Esto es un respaldo que tenemos que dar a nuestra industria, al pequeño y al mediano productor, que genere las buenas prácticas con nuestros organismos de certificación. Y promover, claro, los proyectos de inversión y desarrollo tecnológico, de transferencia de tecnología con el pequeño productor en los canales que tenemos ya en nuestras bases muy estructuradas de asociaciones y uniones. Tenemos que fortalecer e incentivar la notificación de movilización y fortalecer el uso del fleje. Tenemos que fortalecer mucho el sistema de fleje junto con el Senacica. Es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, que hemos venido ya trabajando fuertemente con el Senacica en este tema. Adelante. Y como les decía, tenemos bien identificados los temas transversales que generan toda la industria, los temas que atañen a toda la industria, que van a beneficiar al pequeño y al mediano productor. Fortalecer la vinculación que tenemos con el gobierno federal en la industria y los productores para promover el estatus sanitario. Queremos impulsar dentro de la norma 030 la inclusión del análisis microbiológico de E. coli y Salmonella.
promover el cumplimiento de la norma 01 dentro de nuestros productores, que es la parte de tratamiento de agua. Queremos dar una señal clara como industria que estamos comprometida con el medio ambiente y cumplir con el cumplimiento de esta norma. Impulsar una ley de bienestar animal y de aguas nacionales de acorde a nuestra industria. Y traemos un plan muy ambicioso de formar el Instituto Nacional del Cerdo. Ya lo venimos trabajando. Esto es un plan muy ambicioso que tenemos con mucha claridad. Necesitamos un instituto que nos ayude a generar una estrategia clara si bien los productores tenemos la claridad de las fortalezas de nuestra industria, tanto de la proteína como de las prácticas que hacemos, pero el consumidor no le va a ser muy creíble que los mismos productores transmitan esas partes. Caeríamos en el dicho de que nadie vende pan frío, ¿no? Pero sí creemos que mediante un instituto con alianzas con universidades, podemos generar certeza e información científica para transmitir a nuestros consumidores, por un lado, de la enorme fortaleza y la gran calidad de proteína animal de cerdo, y por otro lado, las grandes cosas que ha hecho la industria en cuestión de medio ambiente, de buenas prácticas, de fortaleza hacia nuestra base laboral, cosas que la industria porcina tiene que dar a conocer, y haciendo alianzas con institutos, con universidades, podemos transmitirlo de mejor forma y con una mayor credibilidad. También queremos generar tecnología con la industria porcina mexicana en este Instituto Nacional del Cerdo. Es un plan ambicioso en ese sentido. Y también queremos generar programas y calendarios de capacitación, de fortalecimiento y de ir preparando a nuestra base, a nuestros colaboradores en este Instituto Nacional del Cerdo. Es un plan muy ambicioso. Tenemos ya el aval y el entusiasmo de todos los productores para que ya se está trabajando en la parte legal, y pronto creemos que podemos dar el primer paso de su constitución. En ese sentido, pues promover también la carne de cerdo por medio de este instituto. Y otro tema es el tema de China, que venimos trabajando fuertemente para enlistar nuevas plantas a China. Esta situación del COVID nos vino a enseñar una buena lección de que tenemos que tener una diversificación de mercado como productores. Tenemos que entrar a la cadena de comercialización. Si ya bien varios de nuestros productores han logrado integrar la cadena y exportar carne de cerdo, nuestros amigos de Sonora, de Mérida, son muy exitosos en ese sentido. Tenemos que meter a este carril a los de la zona centro, a la parte de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, de Puebla, de Veracruz, a meterlos al mercado de exportación. Creemos claramente que combinando el mercado de exportación con el mercado mexicano podemos ser más competitivos y podemos ir caminando y seguir creciendo en el mercado mexicano, combinando el mercado de exportación con un valor agregado y atacando al mercado mexicano, ofreciendo carne de calidad a un precio muy competitivo con el mercado norteamericano. Adelante. Y bueno, esto del COVID, como les decía, nos ha enseñado que tenemos que tener otros canales de comercialización, tenemos que llegar más con otros canales a la ama de casa, y que tenemos que tener otra visión de mercado, que tenemos que diversificar tanto el mercado nacional como el mercado mundial, que somos muy competitivos y que tenemos que hacerlo. Creo que es la visión que tiene Opormex, es la visión fuerte de una porcicultura con un convencimiento de que Opormex va a perdurar a través del tiempo, porque hemos aprendido de las lecciones y porque tenemos una visión clara de que hacia atrás y para tomar impulso. Muchas gracias.
y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Armando, está apagado tu micro. Gracias. Te agradecemos mucho tu presentación, donde además nos has explicado la idea y la filosofía del MUPA, donde nos has explicado pues, lo último que ha pasado en Opormex y la visión que ustedes tienen de la porcicultura. Hoy precisamente en la mañana en un webinar que era en parte patrocinado por ustedes, se hablaba del comercio en los próximos 5 años, tomando en consideración los aspectos sanitarios, algo que anteriormente no se consideraba. ¿Qué pasa si hay una vacuna contra la peste porcina africana efectiva en los próximos 2 años? ¿Cómo cambiaría la estructura de todo el comercio internacional para el abasto de estos países que ahorita tienen el problema? Entonces, creo que lo que nos has dicho, pues nos deja ahí una serie de reflexiones y yo en lo particular te felicito por la claridad con que nos mostraste lo que tú consideras que debe ser el futuro de la porcicultura. Y creo que esto, pues no solamente eres tú. Entendemos que tienes algún compromiso y le pediríamos a los participantes, si tienen algunas preguntas específicas para Heriberto, nos las hagan llegar para que las pueda contestar en este momento. Y por supuesto, si hay algunas cuestiones que queden pendientes, se las haríamos llegar posteriormente. Entonces abrimos un momento para preguntas. Mientras te voy leyendo, que aquí tengo varias. Carla Suárez te felicita mucho a Heriberto, a Marilú. Qué orgullo y emoción escuchar la visión de la nueva porcicultura mexicana. Yo creo que esto, pues excelente presentación. Saludos a Pormex de Sadarta Barrera. Aquí alguien que es el iPhone de Jacanmaya. Felicidades a este webinar y al mostrar y que se muestre la unión de los porcicultores del país. Gracias. Nomás aclarar, no es la visión de Heriberto, es la visión de la industria porcina en la cual hemos participado todos. Tienes razón. Lo que tú hiciste fue mostrárnoslas de una manera vehemente, comprometida, y tienes razón. Es la visión de los porcicultores organizados de México. Si alguien más tiene comentarios, preguntas, por favor. Deja ver aquí las del chat. Aquí Carlos Eliseo Cortés Alcaraz, hablando del valor de los cortes para Estados Unidos y México, ¿cuál es la demanda de cortes de China y sus características? Sí, tenemos la enorme ventaja con el mercado chino que te pide el canal troceado en 6 partes. Las partes traseras, media y delantera. Y esto permite, la verdad que es un mercado muy atractivo en ese sentido. Y si bien el valor que ofertaba a fines del año pasado, que era un valor extremadamente bueno, no es tal ahorita, pero sigue siendo un mercado atractivo, sobre todo por la forma en que pide el corte y por el valor que le está dando. Repito, no es lo que pasa es que en el año pasado realmente andaban precios estratosféricos el mandar carne a China, pero aunque el día de hoy hubo un periodo en el cual China fue sobreofertado de carne de cerdo y esto hizo que bajara los precios en China. Han estado ahorita en su nivel y esa es la forma de comercializar con China. Esa es la gran ventaja. Avaladez pregunta, buenas tardes, ¿cómo visualizarían la implementación de la microbiología en la NOM 30? Es solo implementar, como lo hacen los americanos, en muestreo que no se hace el día de hoy y que creemos que
que el hecho de muestrear contra Salmonella y E. coli le da mayor certeza a nuestros consumidores mexicanos. Correcto, pues creo que vamos muy bien en tiempo. Nuevamente, Heriberto, muchas gracias por tu participación y por la colaboración que tuviste para esta idea del ICA de poner en claro, hacer evidente el esfuerzo que están haciendo los productores, en este caso de proteína animal, que después de todos los problemas que ha habido en otros países, en México no han faltado los productos, en este caso cárnicos. En cualquier tienda, en cualquier lugar están. Y hay también pues muchos sacrificios de muchas personas para que esto suceda así. Así que te agradecemos nuevamente y seguiremos en contacto, ya que nos da mucho gusto cooperar con las organizaciones de productores, en este caso del área agrícola y por supuesto del área pecuaria, acuícola. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Una disculpa, yo me tengo que retirar, no puedo seguir acompañándolos, pero sí, pues creo que la apertura de Opormex ahí está y seguiremos haciendo con equipo con ICA. Y sí, la verdad que el MUPA ha sido un gran papel el que ha hecho. El haber planteado ahí la plataforma, Carla, fue una gran idea, un gran acierto y en la cual todos nos hemos sumado. Muchas gracias a todos. Bueno, siguiendo con nuestro programa, me da mucho gusto presentar a Omar Pulido Lezama. Él tiene un currículum muy particular. Fíjense, trabajaba en el área financiera, en la tecnología de la información, en las telecomunicaciones, en todo lo que tiene que ver con operaciones. Y pues los últimos casi 20 años ha estado en el área agropecuaria. Actualmente es director general de Porcina La Unión SADCB. Esto está en Tehuacán. Y pues te damos la bienvenida y quisiéramos que nos platicáramos de tu experiencia, de lo que los porcicultores en esta región de Puebla han vivido con relación al COVID, la parte sanitaria, la parte social, la parte económica. Así que, pues, tú tienes la palabra, por favor, ahí tienes el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Realmente no tengo 20 años en la porcicultura, tengo más porque pues, es una empresa familiar, ¿no? Y pues comíamos del comentario de los cerdos, ¿no? Sin embargo, mi camino profesional me llevó por otras rutas, otros países incluso, y finalmente estoy de regreso, ya llevo algunos casi 10 años más involucrado directamente en la porcicultura. Pero bueno, para platicarles un poquito de la situación o de la afectación de lo que es, porque sigue siendo un problema, la pandemia por el famoso COVID-19, ¿no? Empecemos mencionando en qué momento llegó. ¿Sí? El inicio de la afectación en México llegó junto con la época de la Cuaresma. Para los porcicultores, la temporada de la Cuaresma es una temporada que se complica un poco porque hay una disminución de consumo de carne de cerdo por las creencias religiosas y al tener esa disminución, pues se genera una variación en esa relación oferta-demanda y hay una disminución de precios. Por lo mismo, hay también una acumulación en algunas granjas de lo que es el flujo de los animales a la venta, ¿sí? Adicional a esta disminución por el consumo de carne de cerdo por la Cuaresma, pues se incrementa esa disminución de consumo por la pandemia. Como bien lo mencionó Heriberto hace un rato, disminuyó entre un 30 a un 40%, de manera general o global, en algunas regiones más, en otras menos, y debido también por el tema famoso del quédate en casa, del cierre de industrias, restaurantes, de comederos industriales, etc. Esto generó una problemática muy fuerte para la industria de la porcicultura, porque tener una disminución adicional, pues no podemos detener nosotros la fábrica, ¿no? No podemos bajar la cortina
dejar los productos ahí guardados y regresar un mes, 2 meses, 3 meses después, levantar la cortina y ponerte a vender. Eso, pues, sí se genera una situación caótica para algunas empresas, unas más, otras menos. En el caso de Porcina La Unión, nosotros traemos una estrategia cada año para incentivar la venta de los cerdos. Nosotros vendemos cerdo en pie, no procesamos, 2, 3 semanas antes de la Cuaresma, con el sentido de desfogar, no tener cerdos acumulados, y por lo mismo vendes tu cerdo a un mejor precio. A lo mejor sacrificas un poco el peso a la venta, pero la relación de ese sacrificio de peso a la venta con tu margen de precio te conviene, ¿sí? Y obviamente en la segunda etapa de esta estrategia, cuando estamos en plena Cuaresma, no nos vemos apretados y podemos, en el flujo, en el empuje de la línea de producción, y podemos manejar un poquito más nuestros precios. No nos vemos obligados o forzados por el introductor o nuestros clientes a bajar porque no nos han sacado y porque no tenemos más espacio. En esta ocasión, viendo la problemática que se venía por el tema del COVID-19, adicional a lo que veníamos haciendo o lo que hacemos cada año, empujamos un poquito más la venta para tener más espacio, estar más relajados y no vernos tan apretados en ese flujo, ¿no? Ese es en qué momento llegó, cómo afectó y a qué adicionó esta afectación que se combinó con el tema de la Cuaresma. Otra situación que se da es que la pandemia llega al mundo, no nada más a México, sino llega al mundo cuando hay economías en muchos países financieramente afectadas. Nada que ver con el COVID-19. Aunado a esto, al tener los cierres de las industrias, pues se genera una desaceleración económica y por lo mismo una afectación más adicional a todos los países en ese sentido financiero. Se hace un desbalance adicional y esa variación en relación a México, pues genera un incremento en la relación peso-dólar, de estar en un tipo de cambio de 19, 20, 21, se llegó a incrementar hasta 24, 25 pesos. ¿Qué generó esto? Pues un incremento en lo que es los precios de materias primas, principalmente maíz, que es, vaya, el alimento, ustedes saben que es del 75 al 80% de nuestro costo de producción, y el maíz es la mayor parte de ¿no? O por otro lado, precios de vacunas, medicamentos y otros insumos. Y como también lo mencionó Heriberto, ¿no? El costo de producción que se maneja estándar nacional de un 27 se fue a 28 pesos. En algunas empresas tendrán un poquito menos, otras tendrán un poco más, cada quien hará su labor de manejo de insumos y consumos internos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros en Porcina La Unión? Realmente lo que estoy haciendo ahorita es comentarles qué afectaciones hemos tenido todos y qué hicimos nosotros en particular. Nosotros traemos un orden administrativo financiero muy, muy puntual. Entonces eso nos da oportunidad a pescar, a hacer compras de dólares en los niveles bajos en el transcurso del año. Hacemos un comparativo, cuál es el precio promedio de dólar o de tipo de cambio anual contra nuestras compras. Normalmente estamos abajo de la media, ¿no? Por otro lado, mantenemos inventarios de seguridad de 4 a 6 semanas, con un control también adecuado para que no se tengan mermas, no se tengan robo hormiga, no se tenga afectación por del producto por estar almacenado. Y eso también nos da esa flexibilidad de la toma de decisiones, en qué momento comprar y en qué momento esperar. Y por otro lado, también tenemos estrategias para compra de materias primas, donde nos sobreinventariamos dependiendo de los precios. Volvemos al comentario de tener ese orden financiero, administrativo, de tener tu planeación anual para ver hasta dónde puedes jugar con los números y con ese guardadito, qué tanto puedes invertir para tener un mejor futuro y de alguna manera darle certeza
a ese mediano y largo plazo, ¿no? Nosotros nos inventaríamos de maíz en enero y febrero y teníamos maíz de esa compra hasta finales de septiembre, con precios de aquel entonces. Entonces eso nos ayudó también a mantener un costo estable y no vernos tan afectados. Sin embargo, muchos productores se vieron muy afectados por el tema de tipo de cambio, por el tema de compras spot de materia prima. En esta época también se complica un poco el tema logístico de la recepción de maíz y se van los precios para arriba, etcétera, ¿no? Al final creo que lo que nos ha ayudado a nosotros es tener ese orden puntual y estar al pendiente día a día del negocio, ¿no? Otra situación es la parte operativa. En la parte operativa podemos hablar del tema de bioseguridad. Ahora con la reapertura, la nueva normalidad y los requerimientos por parte del IMSS y Protección Civil, pues se solicitan muchas actividades que para nosotros son normales en la industria porcina, ¿no? Realmente no hubo mucha modificación, a lo mejor aterrizar un poquito los manuales o las actividades en blanco y negro, pero en la parte operativa, en la actividad real, pues lo venimos haciendo nosotros todo el tiempo, ¿no? Es el día a día de los porcicultores y de los avicultores y de todos los que están en este tema pecuario, ¿no? Otra situación es en la parte del manejo de personal. Obviamente con la revisión de las temperaturas, del comportamiento de la gente, evitar las cercanías, definir las rutas de movimiento dentro de las granjas, los horarios de comidas, las llegadas de la gente escalonada, pues le dábamos ese adicional para la protección de ellos, ¿no? Principalmente. Y tomamos también nosotros la decisión aunque todos nuestros trabajadores están asegurados, si por alguna razón tenían alguna enfermedad no relacionada a COVID-19, no enviarlos, que no fueran al seguro. Les dimos la autorización de ir a un médico particular con el regreso de una receta médica y un documento del médico, y nosotros les pagábamos su consulta y sus gastos para que, desafortunadamente, para no arriesgarlos a los centros donde los niveles de riesgo del COVID eran más altos, que en este caso eran los hospitales y siguen siendo, ¿no? Bueno, a finales en todos lados, pero en su momento sí lo consideramos nosotros y creo que fue una acción positiva. No hemos tenido ningún caso en nuestra operación que haya salido positivo de COVID y seguimos pues trabajando en ese sentido. La parte de transporte y logística, nosotros realmente nosotros vendemos a pie de granja, ¿no? Nuestros clientes vienen por el producto, no distribuimos, eso nos facilita a nosotros esa situación de transporte y logística, cuando en otras empresas sí es muy complicado. En empresas donde incluso cuando se llegó a los precios de 18, 19 pesos y donde se tenía ese empuje fuerte de los inventarios grandes en la línea de producción, al momento de tratar de sacar todos esos animales, la parte logística no se daba abasto, no había camiones suficientes, ¿no? Y por otro lado, temas, por ejemplo, de cómo trabajamos en Porcina La Unión, la parte operativa. Nosotros tenemos un equipo de trabajo donde participan muy, muy estrechamente los proveedores de áreas fundamentales para la producción. Es decir, nosotros tenemos una relación, como todos los productores, con una casa genética, una casa de nutrición, laboratorios privados para el tema de vacunas, médicos externos. En mi experiencia, el tratar los temas independientemente con un grupo que con otro, se pueden ir aterrizando cosas, pero llega a haber situaciones donde los de genética te dicen que los animales no dan porque la nutrición no es la adecuada, ¿no? Y la nutrición te dice que no da porque los animales traen alguna situación de salud animal. Bueno, yo los pongo a todos en el mismo lugar y se busca un equipo participativo con las personas de alguna manera con la característica adecuada para poder hacer ese equipo de trabajo. Nos reunimos constantemente, en esta ocasión no lo hemos estado haciendo por la misma situación, pero nos sentamos y revisamos
entre casa genética, casa de nutrición, laboratorios particulares. Tenemos dos consejeros médicos y en los temas ahorita del COVID, pues fuimos revisando punto por punto donde se pudiera hacer algún ajuste en la operación para reducir costos de alguna manera y no sentir tan fuerte el impacto con esa reducción de precio abajo del costo de producción. En algunas situaciones, obviamente lo revisamos y acciones que algunos productores mencionaban como el reducir tu hato o reducir servicios, pues para mí no eran factibles porque ibas a sacrificar tu mediano y largo plazo, ¿no? No sabíamos hasta dónde o no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pues no puedes reducir lo que más adelante te puede dar un parte de esa recuperación. Se hizo alguna reducción en medicamentos de soporte, en donde el riesgo era mínimo, y en el esquema de vacunación realmente no hicimos ningún ajuste, porque al final te la puede cobrar mucho más caro el quitar alguna vacuna, ¿sí? Y en la parte de nutrición se hizo un análisis con una nutrición especial, reducida, pero la reducción en el costo con la posible pérdida de ganancia o desempeño del animal no daba, ¿no? Entonces tampoco lo hicimos, aunque sé que algunos productores lo hicieron. Vaya, es respetable, cada quien tiene sus diferentes nutriciones y fórmulas y sus costos en ese sentido, ¿sí? Y la otra, nosotros tenemos una cercanía muy fuerte con nuestros clientes. Tenemos clientes que venden en pie, nos compran en pie, venden en pie, tenemos otros que los compran y procesan y venden canal. Analizando el mercado, veíamos que el precio del canal, incluso del cerdo de pie a los clientes de nuestros clientes no disminuía. Lo que sí crecía era el margen de ganancia de nuestros clientes. Pues yo fui citando a cada uno de ellos aquí a la oficina, revisando sus escenarios y mostrándoles que al final ellos seguían ganando más, pero que no podían apretar a quien les entrega el animal, porque también hay otro lado de la moneda, ¿no? Viene diciembre y quieren el doble del cerdo que normalmente te sacan en la semana. Y tenemos que hacer una estrategia porque la tenemos para tener más animales para diciembre dentro de nuestra misma infraestructura instalada. Hacemos ajustes por ahí para poder lograrlo. Y en esa relación y en esa negociación, los clientes fueron aceptando el no presionarnos tanto como se presionaron otras granjas por parte de sus clientes, y eso nos dio como resultado esa disminución más paulatina del precio, no tan acelerada, que pudimos aguantar un poco más que otros, ¿sí? Y finalmente, hablando ya de temas adicionales sobre lo que es la pandemia, pues también hay que involucrarse, ¿no? Estuvimos participando en generar videos por parte de todos los porcicultores, subirlos a las redes. Tuve la oportunidad de contactar a TV Azteca, se hizo un reportaje que originalmente se iba a hacer aquí en Tehuacán, pero con esta comunicación que se tiene en el gremio, me comunican que en Jalisco había unos porcicultores que estaban ya de plano en una situación muy, muy crítica y se decidió mover a la producción para allá para realmente mostrar la situación de los porcicultores del país a México, ¿sí? Con el sentido de sensibilizarlos para que vieran en qué situación estábamos y que necesitamos del apoyo, ¿no? El apoyo del país. Al final tuvimos un reportaje con TV Azteca, otro con Grupo Milenio, otro con Televisa Puebla, todos los videos que hemos hecho los porcicultores tratando de incentivar el consumo de carne de cerdo y promoviendo los beneficios de la proteína animal, ¿sí? Incluso no nada más la de cerdo, pero tenemos que estar trabajando en esa unión para poder decirle al país que la producción primaria es fundamental. Sin la producción primaria, pues todo lo que viene después se puede dar, pero es más complicado, ¿no? Entonces tenemos que impulsarla, tenemos que apoyarla para que podamos seguir adelante. Afortunadamente, el precio se empezó a recuperar y eso de alguna manera nos dio cierto respiro
aunque para muchos no ha habido una recuperación de la pérdida que se ha tenido, pero vaya, ayudó de alguna manera. Sin embargo, estamos ahorita en ese camino nuevamente. ¿Sí? Yo espero que, como lo dice Heriberto, ya con la unificación de los porcicultores, el hacer equipo y el poder ver un fin común para todos, podamos darle un poquito más de fuerza a los porcicultores. Desafortunadamente, hay un manejo muy fuerte por parte de los introductores, los intermediarios, vaya en la porcicultura, en el huevo, donde por temporada dicen vamos a sacarles a una zona o no les vamos a sacar, y la siguiente semana hacen cambios diferentes con tal de apretar los flujos, con tal de que los inventarios crezcan y con el fin de poder ellos poner el precio. Nosotros definitivamente no podemos ponernos de acuerdo porque, vaya, legalmente está penado y no lo vamos a hacer, pero también no podemos vender abajo de costo, ¿sí? Creo que el buscar la autosuficiencia alimentaria, parte de que eso se dé es la continuidad y la fortaleza de los productores. Y si tenemos una producción que está perdiendo dinero constantemente, vaya, esa autosuficiencia no se va a poder dar. Tenemos que buscar que nuestro precio se mantenga a nivel de costo para arriba, en cualquier escenario. Nosotros ponemos toda la inversión, nosotros corremos todo el riesgo, pero quienes se llevan la ventaja son los que están en medio. Vaya, es triste porque también no se traslada esa disminución de precio hacia los consumidores finales. Y bueno, yo como le decía a mis clientes, no hagan leña del árbol caído, tienen que apoyarnos porque el día de mañana, si no estamos nosotros, también no van a estar ellos. Parte del mismo speech fue platicado con nuestros proveedores, porque se subió el tipo de cambio y empezaron, oye, pues ya el dólar está en tanto, tu vacuna te va a costar este otro monto, ¿no? Y platicamos y el comentario fue, la industria puede estar en gran riesgo que si cierran productores, ustedes pierden facturación y lo que quieren cobrar ahorita, vaya, lo van a perder después. Mejor apóyennos. Y en nuestro caso se dio un gran apoyo por todos nuestros proveedores, absolutamente todos. Y creo que fue el mismo escenario para la mayoría de los productores en México. Los laboratorios realmente se pusieron de nuestro lado, se pusieron del lado de los porcicultores, del lado de la producción pecuaria y más importante, del lado de México, ¿sí? Y finalmente, pues el comentario de la unificación entre los porcicultores, como bien lo comentó Heriberto, históricamente no hemos sido fuertes. Los introductores, nuestros clientes son más fuertes que nosotros. Ahora con la alineación de las dos organizaciones en una, esperamos que sea mucho más fuerte esta unión, mucho más fuerte la toma de decisiones de manera general, ¿no? Pensamos en estrategias, en acciones más generales que sean de beneficio para todos. En el mediano y largo plazo, será mejor para todos nosotros. Es como el tema de salud animal. Si yo traigo una afectación en alguna de las granjas, yo lo comunico de inmediato, porque es mi deber, ¿sí? Es mi responsabilidad poder avisarle a los vecinos, tengo esto para que se cuiden, se preparen, para que se protejan. Todos tendríamos que hacer lo mismo, ¿sí? Pero hay quienes piensan no del beneficio de uno, sino de que le vaya mal al otro para tener un beneficio. Al final, el bicho se mueve, ya sea PIRS, sea influenza, sea PET, sea lo que sea, se mueve y les va a tocar. Pero si somos unidos, si somos fuertes y tomamos estrategias juntos, tomamos acciones de contener zonas de manera en equipo, en el mediano y largo plazo las afectaciones son menores y el beneficio de productivo para todos es mayor. Entonces tenemos que trabajar así como en la parte de salud animal, en la parte de comercial, ser más fuertes en ese sentido para que estos embates sean menores, ¿sí? Entendemos que el tema de oferta-demanda rige nuestro mercado, pero una cosa es esa y el otro es un abuso por parte de los introductores y ahí tenemos que mejorar mucho. Yo espero que con la nueva organización podamos trabajar mucho en ese sentido y mejorar
he platicado mucho con Heriberto, con Marilú, en todos sentidos, y tengo toda confianza de que así va a ser. Pues son 4 láminas, es una plática muy breve, es lo que tengo. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Vamos a dejar el chat y si nos vas a acompañar, perdón, aquí tengo ahí un comentario de Jesús Munguía. Muy buena plática, ingeniero Pulido. Sin duda, Porcina La Unión tiene características privilegiadas dentro de la porcicultura nacional por el modelo de negocio que han implementado. Felicidades. ¿Cuál es su expectativa en torno a la peste porcina africana? ¿Qué estamos haciendo en México para prevenir la introducción de la enfermedad? ¿Piensa que la perdimos de vista o relajamos las medidas a raíz de la pandemia del virus SARS-CoV-2? Y agradezco su apertura para compartir su experiencia. Bueno, yo tengo mi comentario muy particular. Cuando surgió el tema de la peste porcina africana, pues ya tiene 2 años, ¿no? Realmente, desde mi punto de vista, se tomó un poquito relajado el tema, ¿sí? En su momento tuvimos una reunión aquí en Tehuacán con la gente de SADER. Estuvimos presionando para que realmente nos mostraran las acciones que estaban haciendo o lo que se tuviera que mejorar en los puntos de acceso para el país. Obviamente teníamos información de algunos huecos, de algunas fallas o que se tenían por ahí y que se tenían que trabajar para mejorar. Creo que en su momento no se le dio la importancia inmediata. Yo recuerdo, tuvimos se tuvo el Congreso de Porcicultura en Puebla, y ahí yo levanté la mano fuera de las sesiones que se tenían y dije, vaya, tenemos que platicar los porcicultores, tenemos que hablar del tema, porque se sigue pateando el bote, como dicen por ahí, y nada más viendo presentaciones de qué es, ¿no? Cómo se comporta, cuánto tiempo vive el virus, etcétera, y eso no nos daba una garantía de nada, ¿no? Tendríamos que ver cómo fortalecer nuestras fronteras, porque ustedes saben, todo lo que surge allá, llega a México, ¿sí? Ya sea la peste porcina africana, porque va a llegar, esperemos que no, pero si vemos el historial, el PET, ¿sí? La influenza aviar, por mucho que se cierren las fronteras, siempre hay errores y siempre hay manera de transmisión, vaya, inclusive a través de las aves, en el caso de la influenza aviar, como se dio en su momento, ¿no? Creo que en un momento dado sí se empezó entonces a hacer fuerza entre las organizaciones de porcicultores, entre la AMBEC y otras organizaciones para decirle al gobierno, aguas, necesitamos que nos apoyen, y el gobierno reaccionó positivamente a eso. Desafortunadamente, con la entrada de la cuarta transformación, y es mi punto de vista muy particular, aunque creo que es verdad, la disminución de los recursos para muchas áreas del gobierno, pues también tocó y afectó a la cantidad de gente que se tenía monitoreando y protegiendo nuestro país para la entrada, no nada más de PPA, sino de otros riesgos sanitarios. Y en esa disminución, pues claro que corremos un riesgo muy fuerte. Yo creo que no se ha puesto a un lado, ¿no? Sigue en las pláticas, en el foco de atención, pero creo que no tenemos los recursos suficientes para asegurar un cierre y una protección completa para el país. ¿Sí? Vaya, incluso se mencionan de otras afectaciones por temas de algunos otros virus que hemos erradicado en México, que vienen por ahí de Guatemala y del sur de nuestro país. Entonces sí, es un riesgo, sigue el riesgo latente, y tenemos que seguir trabajando ahora con la nueva organización, que tiene una relación extraordinaria con la Secretaría de Desarrollo Rural, para fortalecer y darles esa continuidad y ese monitoreo puntual para proteger a nuestro país de esta y de otras posibles afectaciones y riesgos que hay. Muy amable, muchas gracias por tu contestación. Si me permiten, vamos a darle la palabra a nuestro siguiente conferencista, que pues realmente va a hablar sobre la parte sanitaria principalmente.
es el doctor Primo Molina. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán y ahí ha radicado, ahí está. Ha sido miembro de múltiples organizaciones y comités para el control y erradicación de la fiebre porcina clásica. El estado de Yucatán fue un ejemplo de cómo sí se podía erradicar la enfermedad, y no solamente Yucatán, sino la península. Ha sido asesor en epidemiología, legislación veterinaria, ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos, y es un miembro activo de esta organización. Ha sido distinguido con algunos, el jabalí dorado, que es la máxima presea que se le entrega a personal que realiza acciones realmente de importancia. Miembro del Comité de Sanidad y Producción Porcina del CONASA, es miembro del Consejo Técnico de Opormex y miembro del Grupo Técnico de Sanidad Porcina. El doctor Molina aceptó, pues, con mucho entusiasmo participar en esta reunión, y quedamos de que él tocaría básicamente la parte sanitaria, que es vital para el crecimiento de la industria porcícola mexicana. Así que, querido doctor Molina, el micrófono está a tus órdenes. Muchas gracias, Armando. La verdad que es un placer estar con ustedes, y es una gran ventaja que te presente un amigo, porque pues te tiran muchas flores y eso siempre es de agradecerse. Agradecer la invitación a Graciela, a Heriberto, obviamente el apoyo de Pormex, a Celín, que me ayudó ahí en la oficina, etcétera. Y otra ventaja, que quién es el último, pues puedes decir que Heriberto y Omar ya dijeron de todo, entonces es muy poco lo que nos corresponde. Sin embargo, yo sí quiero subrayar un punto que no lo dijo rápido Heriberto, pero yo quisiera destacarlo porque creo que bien vale la pena. El hecho de pasar de 5,000 toneladas en el 19 y llevar hoy día 50,000 toneladas ya exportadas a China, se dice rápido, pero no se está tomando en consideración un punto que para mí es muy importante, y es el hecho de que China es el país que más restricciones en su protocolo sanitario tenemos. De hecho, es el único país que nos exige que los animales provengan de granjas negativas contra PIRS, lo cual no es sencillo en México, y que los animales no hayan consumido ractopamina, que son muy pocas las granjas que lo pueden hacer o lo que lo están haciendo en México. Esto obviamente nos habla y nos evidencia que tenemos productores y que tenemos una producción con los más altos estándares, no solo de salud, sino de las exigencias del mercado de la carne mundial. Y destacar también el hecho que ahora que tuvimos la oportunidad de trabajar en el blindaje para la no importación de cerdos para abasto de los Estados Unidos, pues detectamos por ahí que andamos cerca de un 250% de crecimiento de las exportaciones en los últimos 10 años. Esto no cualquier industria lo tiene, y la nuestra sí lo tiene, y eso nos enorgullece muchísimo, y ser parte de este trabajo también. Bien, habló Heriberto de la parte del Consejo Técnico, donde tengo la fortuna de estar, a invitación expresa de los demás compañeros. Y aquí destacar que ya él lo mencionó, en el caso específico de COVID, lo que hicimos de manera muy rápida fue elaborar los manuales. Él lo mencionó, y de ahí en fuera no otras muchas cosas. Hemos estado muy atentos a todo lo que ha sido los reportes en animales y demás, que afortunadamente en esta ocasión no nos tocó estar involucrados, porque ese tipo de situaciones siempre afectan al consumo. Afortunadamente la brincamos. Pero viene algo que es muy interesante, y es una parte que queremos resaltar. Existe un grupo de trabajo de salud para América del Norte, el cual está conformado desde el 2000, y donde única y exclusivamente habían estado participando las autoridades de los 3 países en el marco del TLC, hoy TEMEC. Y en ese mismo sentido se activó y se sesionó por primera vez apenas la semana pasada, siendo México país anfitrión para esta reunión trilateral. Y aquí la fortuna que tuvimos es que la autoridad delegó en el Consejo, en Opormex, y Opormex en el Consejo Técnico, delegó los contenidos de los primeros trabajos a hacerse,
y en una reunión previa los discutimos con la gente de Estados Unidos y Canadá y prácticamente en esencia se aceptaron. Y si me pasas la siguiente, esto fue lo que tratamos con ellos a manera de presentación. Si alguien me ayuda con la siguiente, o yo lo tengo aquí, no tengo el control de la pantalla. ¿Quién está controlando la presentación? Si hiciera favor de ayudarme con la siguiente. Graciela, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bien, dentro de los temas que llevamos a la mesa como México, e insisto, se aceptó por parte de Estados Unidos y Canadá, la primera fue el hecho de que existen, y en los últimos años han existido, sobre todo en los Estados Unidos, la aparición o la reaparición o enfermedades reemergentes que están siendo reconocidas por los Estados Unidos, pero que finalmente nosotros nos estamos enterando como país a través de la asistencia a conferencias, a convenciones, y no por una comunicación directa entre gobiernos. Esta fue una solicitud muy puntual, porque la cuenta que llevamos nosotros rebasan las 10 enfermedades que tienen los Estados Unidos reconocidas y que nosotros no tenemos en este momento y que obviamente no queremos tener. En ese sentido, también me estamos pidiendo que no solo tenga la comunicación, sino también el hecho de que podamos homologarnos en cuestiones de diagnóstico, de tal manera que de ser necesario tener sospechas en México, podamos hacer los diagnósticos. Es muy desagradable que un investigador americano presente resultados e incluso se atreva a mencionar que hay en México cuando nosotros ni idea tenemos de las cosas y no hay ningún reporte oficial. Aquí fuimos muy puntuales, muy exigentes de que este es un tema que no que nos preocupe, que nos ocupa muchísimo. Otra situación que quisiera mencionar antes de continuar, en el caso específico de los animales, ahora que estuvo el rum rum, que se iban a venir los animales para engorda o para sacrificio, etcétera, recordar que México solo se abastece de 3 países de pie de cría, esto es con animales vivos, permítame la expresión. Son Estados Unidos con mucha frecuencia, eventualmente con Canadá, y uno o dos embarques, si acaso, al año de Dinamarca, sobre todo de sementales y en números que no llegan a los cientos en el caso de Dinamarca. O sea, en términos reales, solo nos abastecemos de animales de Estados Unidos y Canadá. No le compramos a nadie más por restricciones sanitarias. Y si estos presentan algún tipo de situación indeseable para nosotros, tenemos que estar muy enterados de lo que ahí está pasando y que esto sea oficial a fin de tomar las acciones que se necesiten para el tema. La siguiente, por favor. Sí, gracias. Obviamente también y en el tema anterior, reconociendo, por ejemplo, que nosotros en la región del Bajío, básicamente, aún tenemos en cierto número de granjas la presencia del famoso ojo azul, una situación que ha sido cuestionada por Estados Unidos y que tenemos que reconocer. Esto tiene que ser a las cartas abiertas y todo el mundo diciendo cómo está para que realmente esto funcione. Dentro de eso y dentro de la problemática que se hablaba ahora que mencionaba Omar del asunto de la peste porcina africana, todos tenemos una realidad que tenemos que asumir como una situación de riesgo mayor en los 3 países. Y en la situación de riesgo mayor en los 3 países, Estados Unidos ha destacado mucho su problemática con los cerdos federales. Incluso ellos se atreven a afirmar públicamente de que tienen cerca de 8 millones de animales distribuidos en todo el país, y en el caso específico de Texas hablan de 2 millones de animales. La verdad que a mí en lo personal son cifras que nunca he podido entender y nunca nos han podido explicar adecuadamente cuál es la metodología de
cálculo, de muestreo, de monitoreo, de cómo pueden llegar a esas cifras. El problema en México aparentemente no es tan grande como en los Estados Unidos. Yo, en lo personal, coincido con algunas gentes que, dadas las condiciones de pobreza y de carencias que tenemos en el país, si es comible, es casado. O sea, simple y sencillamente, este problema no va a crecer mientras tengamos las condiciones que desafortunadamente tenemos en muchas zonas del país. Y en el caso nuestro, pues obviamente reconocer que el riesgo mayor lo tenemos en la producción de traspatio. Eso es un hecho evidente que no podemos negar, y nosotros mismos lo ponemos en la mesa. De hecho, tenemos hoy día al doctor Asad Beneidi trabajando en un análisis de riesgo que seguramente nos va a ayudar a tomar decisiones muy interesantes para proteger esta parte, o para tratar de capacitar o de poder llegar a estos pequeños productores, para tratar de ayudarlos para que sean menos vulnerables de lo que hoy día son. Y en ambos países también, de Canadá y Estados Unidos, tienen producción que le llaman ellos al aire libre, que no son más que corrales, y que ha habido evidencias de que entran en contacto con los ferales. Entonces, esta es una parte donde sentimos que es la de mayor riesgo, y la llevamos a un renglón de seguridad transfronteriza. Y esto básicamente está motivado porque hay un flujo de 6 millones de animales en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. O van para engorda para allá, o para arriba, o para abajo, pero se mueven los puercos en una cantidad importante, y esto es un tema que puede ser complicado en el poco probable caso de que se nos presente algún problema en América del Norte de peste porcina africana. Y esto llevó también a que lleváramos el último punto a la mesa, que por cierto provocó un silencio bastante raro, pero bueno, había que hacerlo porque Estados Unidos y Canadá reconocen abiertamente estar trabajando sobre el tema de la compartimentación, que es un tema muy complejo, que es básicamente el poder declarar en un país unas granjas o una cadena de producción, no una región, no un estado, como libre de alguna enfermedad, para que se mantenga el comercio internacional en caso de presentarse una enfermedad. Eso es básicamente el punto. Y la regionalización, que nosotros como México la conocemos perfectamente bien, puesto que fue la manera en que erradicamos fiebre porcina clásica, y que nos permitió, o más bien permitió, iniciar a Sonora con la exportación ahí en los 90s, y finalmente le fuimos aprendiendo el caminito todos por ahí, y todos por ahí nos fuimos. También hay una curiosidad en este punto que comentaba con el doctor Gay el día de ayer en una plática telefónica que tuvimos, es el hecho de que, y nos lo comentaba el doctor Asad Beneidi en una reunión la semana pasada, que Japón es el principal comprador de México. Lo expuso Heriberto, lo dejó muy claro hace un rato, pero la historia nos dice que Japón jamás ha comprado a nadie bajo el sistema de compartimentación, y entonces como exportadores pues tenemos que pensar en qué quiere nuestro cliente. Entonces esto cambia un poquito el panorama de lo que muchos pensábamos en cuanto a estos dos temas. Yo en lo personal, la regionalización, aún existen las casetas, los 5 cordones federales que tenemos en el país, los podemos echar a andar en cualquier momento. Aún tenemos vivos a muchos inspectores que trabajaron en Cajueleo, ya sea en Estación Don, en Alachó o en las otras casetas, y podríamos hacerlo bastante bien porque tenemos la experiencia. Entonces, este es un tema que vamos a estar trabajando. La reunión de la semana pasada fue extraordinariamente breve, 40 minutos para ser exactos. Sin embargo, estamos programados para trabajar el día 24 de septiembre todo el día, y ya empezar a echarle discusión, aportar documentos, aportar todo lo necesario para podernos ir empapando y otorgando la información que cada uno de los países solicite sobre este tema, de tal suerte que podamos tener un flujo de comunicación interesante y una toma de decisiones que nos permita incluso, ¿por qué no pensarlo así?, en blindar a América del Norte
y esto obviamente en el marco del tratado del TEMEC hoy, que además se va a firmar la parte legal. Esto no es nada más de como un acuerdo, tiene un fundamento legal que es el TEMEC, y nuestras autoridades van a firmar ese documento y un memorándum de entendimiento. Entonces, esto es lo que tenemos a la vista como una conclusión importante, como una gran oportunidad, y sobre todo, ¿por qué no decirlo?, el poderle hacer marcaje personal a nuestros socios y a nuestro principal proveedor de carne. Y también recordar otro punto cuando hablamos de compartimentación, que ya vimos las cantidades tan importantes que estamos trayendo de Estados Unidos en forma de carne, pero nosotros también vendemos para allá, y a Canadá también, pero entre ambos, el total de la exportación mexicana 2019 no representó casi unas 2 toneladas más si llegaban al 10%. O sea, realmente en nuestra balanza comercial no representa mucho como para pensar en que ese mercado se mantenga abierto, que es la palabra que usa Estados Unidos y Canadá, mantener los mercados abiertos si nos pasa algo. Nosotros no estamos tan convencidos de que deba ser así, y tenemos que cuidar también nuestros propios mercados. ¿Qué va a pasar con ellos si hubiera alguna situación? Entonces el tema da para mucho, el tema está interesante, el tema recién va naciendo, no hay mucha información que compartir, pero el compromiso de Opormex y del Consejo Técnico es blindar lo mejor que podamos a nuestro país en pro de nuestros porcicultores. Y por mi parte, pues era todo lo que les puedo compartir de momento, puesto que ya toda la cifra y toda la información fue presentada de manera anterior. Muchísimas gracias, insisto, gracias a ICA por la invitación, y obviamente quedo a la orden. Doctor Molina, muy amable, muchas gracias por su entusiasta participación. Aquí tenemos una pregunta, en este caso creo que es para Omar. Muchas gracias, ingeniero, felicidades. ¿Podría usted mencionar las acciones que considere prioritarias para apoyar a los pequeños porcicultores, además de los sitio 1? Mira, de hecho estaba yo escribiendo porque no sabía si iba a tener la oportunidad de contestar abiertamente. Realmente, bueno, nosotros nos consideramos porcicultores pequeños, ¿sí? Somos, comparado con empresas que tienen arriba de 20,000, 30,000 vientres, pues somos muy pequeños. Pero creo que lo que voy a mencionar es fundamental para todos. Debe de haber una base sólida en el inicio de la línea de producción, que es el sitio 1. Por lo mismo, debe haber un orden extremo de actividades, de seguimiento, de manejo. Hay que asegurar que, obviamente, por ejemplo, ¿no?, que las cerdas lleguen a maternidad con una calidad, con una condición corporal adecuada, que los aplomos, las extremidades estén de lo mejor posible para que después del parto no tengan problema para levantarse a comer y tengan esa nutrición adecuada para poder producir la leche, ¿no? El alimento más barato es la leche, ¿no? Y si no hacemos esto para asegurar que las cerdas estén bien y produzcan esa leche de calidad, pues tu peso de destete te lo va a cobrar. Y si mandamos algo deficiente a sitio 2, vaya, cuando llegue a sitio 3, no lo vas a recuperar. Lo que pierdas en sitio 1 se pierde más en 2 y luego en el 3. Debe de haber un orden, vuelvo a lo mismo, en actividades. Las actividades tienen que estar asignadas, bien definidas, bien marcadas, llevar bitácoras de lo que se realiza. Nosotros hacemos a veces, ponemos a trabajar en pares donde una persona de alguna manera funciona como el auditor del otro, para asegurar a lo mejor que el manejo de la castración, de la vacunación es la adecuada. Entonces otra persona funge como si fuera control de calidad. ¿Por qué? Porque normalmente la gente tiende a relajarse y hacer las cosas a medias, ¿sí? Otra parte fundamental creo que es tener un programa de incentivos. Sí, es como a los agentes de ventas, tienen una parte fija y la otra se la tienen que ganar en base a sus ventas. Pues aquí hacemos lo mismo, tenemos indicadores, si llegan a ciertos, tienen su sueldo fijo la gente, pero si tienen, si alcanzan algunos
números productivos, pues se les dan bonos adicionales. Incluso se genera competencia entre ellos. Esta competencia lo único que hace es que alcancemos, vayamos mejorando y vayamos subiendo nuestros niveles, ¿no? De hecho, esta semana acabo de hablar con algunos de los colaboradores porque tenemos que subir un nivel. Ya eran bonos cada semana, ¿no? Entonces eso ya es lo normal, es la nueva normalidad, les digo, productivamente. Entonces tenemos que tener ese orden, ese control y esa exigencia. En mi caso, en el caso Porcina La Unión, somos 2 familias. Aquí en la oficina, en la operación, estamos 2 involucrados. Por parte de don Daniel Pulido, mi padre, que ya se retiró, pues estoy yo como director general. Está la señora Jessica Canán, hija del ingeniero Antonio Canán, en paz descanse. Ella está como gerente administrativo, pero independientemente de nuestras funciones, los 2 vamos a las granjas, hacemos revisiones. Cada semana a mí me toca sitio 1 lunes, sitio 3 miércoles, sitio 2 el viernes. Y hago recorrido caseta por caseta, corral por corral, haciendo levantamiento, patas, tratamientos, lechones, acomodos, y se hace un levantamiento que se le entrega a la gente de la operación y ellos tienen que asegurar que se hagan las acciones inmediatas para evitar disminuciones, para mantener los indicadores. Y muchas de estas acciones o estas observaciones que se hacen continuas, al rato ya la gente empieza a mejorar porque como cada rato le estamos diciendo que lo tienen que hacer, pues ya forma parte de su día a día. A veces el decirles la instrucción no llega hasta ahí. Tenemos que estar muy cerca en este negocio con ellos. Creo que el involucrarnos muy de cerca en la operación es fundamental, y más en sitio 1. Sitio 2, sitio 3, si los animales llegan bien, nada más hay que darles continuidad a tener buen flujo de agua y buen flujo de alimento. Y listo, ¿no? Obviamente con sus seguimiento de calendarios de vacunación, pero el origen es fundamental, y si en el 1 no ponemos todas las pilas y todo el orden, no vamos a poder alcanzar las metas a la venta. Muchas gracias. A ver, déjenme revisar aquí el chat. Aquí, déjenme ver En lo que revisas, Armando, me atrevo a compartir un comercial. Por favor. La próxima semana, el día 9 para ser exactos, por eso no comenté más, tenemos un webinar de AMBEC a las 12 del día. Vamos a tener al doctor Sánchez Vizcaíno. El buen José nos va a hablar de la situación mundial y los avances que se tienen con la vacuna, etcétera, todo lo que está liderando él. Y posteriormente el doctor Gay, su charla se llama ¿Qué estamos haciendo en México? Entonces yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a poder interactuar, obviamente. Va a ser, se pueden inscribir a través, ha estado circulando en redes sociales, sino simple y sencillamente entrar a la página de AMBEC, que es ambec.org, y ahí se pueden registrar. Incluso ahí van a ser cerca de 8 o 10 webinars. Se pueden registrar a todos, se pueden registrar al que prefieran y sea de su tema de elección, y con mucho gusto ahí vamos a estar. Ahora sí que es una nueva modalidad dentro de todo esto que estamos aprendiendo, pues de no olvidar nuestro principal compromiso con el gremio y con los productores, que es mantener una capacitación constante y activa. Y bueno, y con lo más novedoso, esto lo íbamos a hacer en la UNAM a finales de marzo. Ya teníamos todo preparado para tener un seminario, pero desafortunadamente ya sabemos qué pasó, que desafortunadamente no ha terminado, pero bueno, ya tenemos opciones tecnológicas que nos permiten estar haciendo una buena difusión de la información, y ojalá que nos puedan acompañar. Muchas gracias. Armando, si me permites un comentario breve. Por favor, claro, Diego. Respecto al tema de la fiebre porcina africana. El INCA, dentro de sus modalidades de cooperación técnica, tiene modalidad de la cooperación técnica regional. Tenemos oficinas en Estados Unidos y Canadá, y hemos constituido ya hace muchos años atrás una plataforma que se denomina PROCINORTE,
Y ahí tenemos investigadores del sector privado, académico y del sector público que vienen trabajando en temas comunes para los tres países. Obviamente el tema del TEMEC es una oportunidad para retomar algunos de estos temas priorizados de interés de los tres países. Si hubiera la necesidad en algún momento de establecer contacto con contrapartes públicas, privadas o académicas en los tres países, pues ICA te ofrece como una plataforma para ese intercambio. Ahí Graciela Peña puede ser el enlace para la identificación de un tema que ya ha sido priorizado por los tres países en el marco de esta agenda regional. Nada más eso como un comentario y con un ofrecimiento concreto de algún tipo de espacio de deliberación y de intercambio sobre este importante tema de interés para los tres países. Gracias por tu comentario, Diego, y creo que esto en parte contesta la preocupación que tiene Omar, pensando que los tres países tenemos el riesgo y que los tres países tenemos que trabajar en conjunto. Esto que nos comentaba Diego Montenegro, pues llevamos reuniones, por ejemplo, de este tema de peste porcina africana, pero no han sido reuniones, como tú dices, de informes sobre el virus, sino resultados de investigación. Canadá tiene un modelo muy interesante. No se puede estar trabajando con un virus en un país en que esa enfermedad es exótica. El riesgo es muy alto. ¿Qué hacen los canadienses? Aportan algunos recursos, se asocian, en este caso, con un instituto de investigación en Corea y allá hacen las investigaciones. Entonces, ayudan a un país y además se quitan de riesgos al estar trabajando, en este caso particular, para una vacuna. Y eso nos los informan y vemos incluso la invitación para que algunos investigadores de Estados Unidos, de México, con algunos apoyos, puedan unirse a estos trabajos de investigación de muy alto nivel, pero haciendo el trabajo en lugares donde no exista un riesgo eminente. Sí, Omar, creo que pediste la palabra. Mira, Armando, creo que tenemos un ejemplo que estamos viviendo en este momento con el tema del COVID-19. Y todavía tenemos tiempo, espero yo, para poder hacer esa unificación de esfuerzos en diferentes países para buscar una vacuna, aterrizarla bien, buscar esa solución de protección. Con el COVID-19, cada país lo manejó de manera independiente. Hasta la necesidad de la vacuna es cuando se ven esfuerzos de colaboración, pero ya después de una afectación garrafal para el mundo, ¿no? No nada más para México. Creo que tenemos que aprender de esta situación tan caótica, tan difícil que estamos viviendo, para que se pongan las pilas todos y unidos se sumen a un mismo esfuerzo. Yo creo que la colaboración, no de 2 o 3 países en conjunto, sino de 20, de todos los países que se puedan en buscar una solución, alcanzará el objetivo de manera más pronta, ¿no? Y es lo que nosotros necesitamos, tener algo lo más pronto posible y no estar corriendo cuando ya esté mucho más cerca, cuando ya esté fuera del control, fuera de nuestras manos. Gracias, por tu comentario. A ver, aquí tenemos una pregunta. Primo, ¿qué hay en torno a las campañas sanitarias a nivel nacional? ¿Habrá alguna enfermedad de las actuales que en el corto plazo se incluya bajo este foco? Por ejemplo, PIRS. No lo creo en el caso específico de PIRS y ninguna otra de las enfermedades que nos está afectando a la piedra nacional tiene las características para ser candidata a una campaña de erradicación. Si acaso yo creo que lo que tenemos que propugnar son las campañas de control y lo que ha funcionado, al menos a mí me gusta mucho hay varios ejemplos, pero los temas, cuando estas acciones se llevan a nivel regional, por lo general tienen muy buen funcionamiento y siempre han sido iniciativas regionales, esfuerzos que se han hecho en Sonora, en algunas partes del Bajío, algo que se ha podido hacer en Yucatán, pero
hoy por hoy no existe ninguna enfermedad que califique para una campaña. Gracias, primo. Bueno, parece que todo ya quedó muy claro, por lo menos en este inicio. Me da mucho gusto ver los nombres de muchas personas conocidas de la industria, de Opormex, de industria de transformadora, Marilú, miembro distinguido de Opormex. Y no me queda más que en nombre del ICA agradecer a todos su entusiasta participación y pues invitarlos a nuestro próximo webinar que tendrá lugar el próximo jueves y será precisamente algo similar, pero viendo la problemática de la industria relacionada con la producción de proteína de origen avícola. Este esfuerzo, como ustedes imaginan, es de muchas personas. Algunas están aquí, está Graciela, Asad, Silvia, Bertín, por supuesto el apoyo de Diego, y hay otras personas que pues no vemos, pero que han estado activamente participando para la organización de estos webinars. Así que pues les agradecemos a todos su presencia. Ya les informaremos, creo que va a estar en YouTube la grabación de este y de los próximos webinars para disposición de todo el que esté interesado. Y no sé si alguien del equipo quisiera mencionar algo más. Bueno, pues cuídense mucho, que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Felicidades.